Existe un fenómeno verdaderamente curioso y a la vez un poco trágico, la verdad, Sí, desde luego. que ocurre casi todos los días en casi todos los entornos imaginables. Hablamos de ese momento exacto en el que una persona brillante, alguien con una capacidad extraordinaria para algo, decide conscientemente hacerse pequeña. Apagar su propia luz. Exacto. Bajar el volumen de su personalidad o esconder su talento. Y todo esto simplemente para no incomodar a quienes están a su alrededor. Es como un acto de contorsionismo emocional, fíjate. Totalmente. Un contorsionismo que mucha gente realiza de forma casi instintiva. Pensemos en esa clásica cena familiar, por ejemplo. Alguien prefiere pasar de puntillas sobre un ascenso laboral increíble que acaba de conseguir. Solo para que cierto pariente no se pase el resto de la velada soltando indirectas. Eso es un mecanismo de defensa puramente social. Y bueno, precisamente de estas dinámicas tan complejas trata nuestra inmersión analítica de hoy. Que viene cargada, además. Viene muy cargada. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Por un lado, un texto explicativo profundo. Y por otro, la letra completa de una obra musical titulada Muestra tu virtud. Una creación de Arturo Viramontes Ramírez. Efectivamente, de Arturo Viramontes Ramírez. Y nuestra misión en este análisis a fondo es doble. Por una parte, queremos explorar cómo esta composición logra funcionar como un auténtico himno a la autenticidad, y por otra, tratar de entender esos motivos ocultos, esas corrientes casi invisibles por las que el entorno social intenta, tantas veces, apagar el brillo individual. Y lo fascinante aquí es precisamente cómo este material logra conectar dos mundos que a menudo vemos por separado en la psicología social. A ver, explícanos un poco más eso. Pues, por una parte, expone con muchísima crudeza una experiencia emocional interna profundamente dolorosa, Ya, que es el miedo al juicio ajeno y la represión del propio ser. ya. Pero por otra parte, en lugar de quedarse en el lamento, en la queja o en el victimismo, la obra transforma esa experiencia en una respuesta creativa. Vibrante y tremendamente optimista. O sea, le da la vuelta por completo. Exacto. Toma todo ese peso plomizo de la represión social y lo utiliza como combustible para la autoafirmación. Yo estoy convencida de que es un ejercicio de alquimia emocional muy potente, que resulta vital desgranar, porque ofrece una hoja de ruta, vamos, muy clara para salir de esa trampa de la falsa modestia. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque el texto que nos sirve de fuente plantea de manera muy directa la raíz del problema. Nos explica que la inspiración de Arturo Viramontes Ramírez surge de una observación muy concreta. El ver cómo multitud de individuos reprimen sus habilidades innatas. Por el miedo cerval a opacar a otros. Y el texto nos da una lista de quiénes son esos otros que sinceramente pone los pelos de punta. Es que tiene tela. Mucha tela. No habla de enemigos anónimos en Internet ni de rivales lejanos. Habla de familiares, de conocidos de toda la vida, de maestros o de compañeros de trabajo. Y esa lista es absolutamente fundamental para entender la verdadera magnitud del conflicto que plantea la obra. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan nuestras interacciones humanas, nos damos cuenta de algo terrible. ¿De qué? De que los principales limitadores del talento no suelen ser figuras antagonistas declaradas. Son, paradójicamente, las personas que forman nuestra red de apoyo principal. Hablamos del círculo más íntimo. Madre mía. Cuando el texto fuente menciona específicamente a la familia o a los maestros, está tocando los pilares fundacionales de nuestra formación como individuos. Claro, porque un maestro, por definición, debería ser un catalizador del talento, alguien que detecta una chispa y ayuda a convertirla en un incendio creativo. Y un familiar debería ser un refugio incondicional. Exacto. Sin embargo, el autor señala que estos individuos a menudo albergan lo que él denomina complejos personales, y esta es la piedra angular de todo el problema. Totalmente. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo, porque resulta duro de asimilar, porque alguien cercano, alguien que en teoría debería alegrarse por el éxito ajeno, querría apagar esa luz. ¿Estamos hablando de pura maldad o hay algo más complejo operando bajo la superficie? Pues es una pregunta crucial. Y la respuesta es que rara vez se trata de maldad pura y calculada. El texto nos encauza hacia la idea de la envidia social y las inseguridades propias. Imaginemos a una persona que, por las circunstancias que sean, no ha logrado superar sus propias frustraciones o alcanzar sus metas. Vale. Cuando ve a alguien de su entorno cercano brillar con un talento natural, ese brillo actúa como un espejo implacable,
un espejo que le devuelve la imagen de sus propios fracasos, de sus miedos o de su propio estancamiento. Qué duro, pero qué real. Y claro, para evitar ese dolor psicológico, en lugar de hacer el esfuerzo de superarse a sí mismos, la reacción automática es otra. Casi como un mecanismo de defensa instintivo, intentan frenar al que destaca. Es lo que en sociología a veces se conoce como la mentalidad de cangrejo, ¿verdad? Eso es. Si un cangrejo intenta salir del cubo, los demás tirarán de él hacia abajo para que no escape. El entorno exige mediocridad para mantener el confort colectivo y que nadie se sienta inferior. Y así es como, de forma sutil, con un comentario pasivo-agresivo, o a veces de forma muy explícita, se frena el brillo individual para no despertar esos complejos personales ajenos. Yo estoy seguro de que esto le resonará a muchísima gente. Sin duda. Es fortísimo pensar que la mediocridad en un grupo muchas veces no es una falta de capacidad generalizada, sino una especie de acuerdo de paz no escrito para no herir los egos de los demás. Un pacto de silencio donde todos aceptan rendir por debajo de sus posibilidades para que nadie se ofenda. Un pacto que a la larga es destructivo. Y aquí es donde la obra de Arturo Viramontes Ramírez entra como un elefante en una cacharrería, en el buen sentido de la expresión, porque el autor no se queda de brazos cruzados ante esta realidad tan deprimente. Hay una parte del material lírico de Muestra tu virtud que va directa al grano, sin medias tintas. La apertura es brutal. Sí. Esa apertura que dice, cito textualmente, «Muestra tu virtud sin miedo, deja que brille tu esencia, a pesar de los resentidos que intentan opacar tu presencia». Llama muchísimo la atención el uso de una palabra tan cargada como resentidos. Y es una elección lírica sumamente deliberada y, fíjate, muy valiente. Esto plantea un debate fascinante sobre cómo enfrentamos la adversidad social. En la literatura sobre el comportamiento humano y la autoayuda, a veces se peca de una positividad un tanto ingenua. Esa idea de que si uno es bueno, el mundo entero aplaudirá. Exactamente. Nuestro texto base, sin embargo, menciona explícitamente la sombra de la envidia social. Lo que hace la canción al utilizar la palabra resentidos es arrancar de raíz el tabú. No ignora la negatividad del entorno. La señala con el dedo bajo la luz del día. Reconoce abiertamente que hay resentimiento y que existe un intento activo y real de opacar la presencia del otro. O sea que no estamos ante el típico mensaje edulcorado que dice «el mundo es un lugar maravilloso y todos quieren lo mejor para el prójimo». Para nada. Está diciendo claramente «Oye, hay gente a la que le molesta tu luz. Existe un obstáculo real. Asúmelo y avanza». Exactamente. Y desde el punto de vista psicológico, reconocer la figura del resentido es el primer e indispensable paso para quitarle su poder. Claro, ponerle nombre a las cosas. Porque si ignoramos la existencia de esa envidia, si pretendemos que no está ahí, nos volvemos extremadamente vulnerables a ella y corremos el riesgo de internalizar la culpa. Ah, claro. La persona talentosa empieza a pensar que el problema es suyo. Eso es. Empieza a dudar. ¿Seré yo que soy demasiado intenso? ¿Estaré haciendo algo mal? Al nombrar al resentido, la canción externaliza el problema. Le está diciendo a quien la escucha que el problema no es su luz. El problema es la incapacidad del otro para gestionar su propia sombra. Es una forma magistral de validar la experiencia vital de tantas personas, gente que ha sentido esa hostilidad difusa en sus lugares de trabajo o en sus familias, sin saber muy bien cómo etiquetarla. Y al validarla, prepara el terreno para el paso siguiente, que es la superación y la resiliencia. Y vaya si hay superación en el texto. Leyendo las notas y la letra, me he quedado enganchado a una imagen visual brutal que aparece un poco más adelante en la transición de la canción. Hay un par de líneas que destilan una fuerza tremenda. Dicen así: «No dejes que su frustración te detenga en tu camino. Eres fuego en la tormenta, un corazón indómito y divino». ¡Qué belleza de estrofa! Esa metáfora del fuego en la tormenta me parece el núcleo de toda la obra. ¿Cómo interpretas tú esta imagen en relación a todo este peso de la envidia que veníamos comentando? Si analizamos la construcción de esa metáfora, vemos que es de una precisión exquisita. Pensemos en la naturaleza de ambos elementos. El fuego es energía pura. Es creación, emite luz y calor de forma natural, sin pedir permiso. Representa ese talento innato y esa esencia pura de la que habla el autor. Ya. Pero por otro lado, un fuego a la intemperie es inherentemente vulnerable a los elementos. Esa tormenta simboliza a la perfección toda la masa de frustración ajena que hemos analizado. Representa las críticas veladas, los silencios incómodos cuando alguien comparte un logro,
Los intentos de sabotaje profesional o personal. La tormenta intenta apagar el fuego. Intenta apagarlo, sí, pero no siempre por una maldad estratégica, sino por la pura inercia opresiva de los elementos, por la fuerza bruta de la convención social que detesta lo que destaca. Claro, pero lo fascinante aquí es que la letra no aconseja esconder el fuego en una cueva para protegerlo de la lluvia. No dice tápate para que no te apaguen. Dice categóricamente que eres fuego en la tormenta. Es decir, asume que la adversidad está cayendo sobre ti, pero te insta a prevalecer, a pesar de ella, en medio de ella. Así es. Y fíjate cómo la obra eleva este concepto a un nivel superior al calificar ese corazón de indómito y divino. La palabra indómito es clave aquí. Remite a la esencia salvaje, a aquello que se niega a ser domesticado o encadenado por las convenciones sociales de la falsa humildad. Totalmente de acuerdo. Y el adjetivo divino le otorga un valor casi sagrado, intocable, al talento individual. Nos está diciendo que reprimir esa esencia creadora es, en cierto modo, ir en contra de las leyes de la propia naturaleza. Es una falta de respeto hacia uno mismo. Y esta preparación lírica y conceptual es el trampolín perfecto para el mensaje central de la obra, porque luego se abandona la poesía contemplativa y se pasa directamente al imperativo, a la acción. A la acción más pura. Y esa acción es una explosión de energía total. El estribillo de la canción marca un punto de inflexión clarísimo. Dice, saca tu luz y no te frenes. Celebra el talento que tú tienes. Con un ritmo inspirador, tu esencia nunca se detiene. Lo que me resulta más interesante de este segmento es que no habla de una resistencia agónica. No, para nada. Conecta muy bien con las notas que nos proporciona el texto fuente sobre la estructura musical. No es un drama, es una fiesta. Habla de celebrar el talento. Y además hace una especie de metareferencia muy curiosa al mencionar explícitamente ese ritmo inspirador. Es una observación muy aguda. La canción demuestra ser plenamente consciente de su propia función como vehículo de cambio. Al mencionar ese ritmo inspirador, la obra de Viramontes Ramírez nos recuerda que el proceso de autoafirmación no tiene por qué ser un camino solitario, amargo o silencioso. Claro, la música une. La música tiene esa capacidad inherente de contagio emocional. Puede ser rítmico, puede ser algo que se comparte y que empodera a quien está al lado. Si nos fijamos bien en la evolución del mensaje, hay un giro argumental brillante. ¿A qué te refieres exactamente? A que la obra pivota del simple hecho de sobrevivir a la crítica de los resentidos hacia el acto radical de celebrar el propio talento sin pedir ningún tipo de disculpas. Es un cambio de paradigma brutal. Quita todo el foco y la atención que se le estaba prestando a la inseguridad de los demás y devuelve ese foco al 100% a la propia persona y a su capacidad creadora. Y ese cambio de foco genera lo que nuestro material de origen define maravillosamente como una liberación emocional. Y esto cristaliza de una manera muy visual más adelante en la letra. Hay un momento que dice, las sombras pueden intentar cubrir tu brillo, tu verdad, pero en cada nota que tocas se siente tu libertad. ¡Qué potente! De nuevo hay un realismo muy sano aquí. Se asume que el intento de sabotaje no va a desaparecer mágicamente. La sombra siempre va a intentar cubrir el brillo, pero el mensaje es que ya no importa. Ya no importa en absoluto. Porque el acto mismo de expresarse se ha vuelto infinitamente más poderoso y gratificante que el miedo a la represión. Si conectamos esta idea con otra estrofa fundamental de la obra, vemos la culminación de toda esta catarsis. ¿Te refieres al puente? Sí, me refiero a la parte que dice, así que suelta esa carga, deja que el viento te lleve a donde el sol siempre brilla y tu espíritu se eleve. Detengámonos en la palabra carga. Es vital en este contexto psicológico. Retomamos la idea del principio sobre los complejos personales ajenos. Esos complejos de los que hablábamos. Cargar con las expectativas de los demás, intentar regular y calibrar constantemente nuestro propio brillo para no herir el ego de quienes nos rodean. Es el equivalente emocional a caminar por la vida con una mochila llena de piedras. Una mochila que, si lo pensamos fríamente, ni siquiera es nuestra. Son las piedras de los demás. Precisamente, es la mochila del fracaso, de la envidia y de las inseguridades ajenas que por alguna razón hemos aceptado llevar sobre nuestros hombros por una mal entendida empatía. Qué gran verdad. Lo que promueve esta obra en su esencia más profunda es el acto radical de quitarse esa mochila y dejarla caer al suelo.
La sensación de ligereza absoluta que transmite la letra en su recta final es increíble. Con imágenes tan evocadoras como «Deja que el viento te lleve» y buscar ese lugar donde el sol siempre brilla. Es la representación acústica y poética de esa liberación emocional de la que habla el texto analítico. Supone el triunfo definitivo de la autenticidad frente a la tiranía del juicio social. La canción opera, de principio a fin, como una exhortación firme a celebrar la propia esencia. Sin filtros, sin rebajas. Y, sobre todo, sin gastar un segundo más en pensar en quién puede sentirse ofendido por nuestra capacidad de aportar luz al mundo. Llegados a este punto, me gustaría hacer de abogado del diablo por un momento, para darle una vuelta más a todo esto. Porque la línea entre mostrar la propia virtud y caer en la soberbia a veces puede parecer fina para algunas personas. Es un buen punto. ¿Cómo nos asegura la filosofía de esta obra que ese brillar sin miedo no se convierta simplemente en arrogancia o en un desprecio hacia los demás? ¿Dónde se traza la línea exactamente? Es una distinción fundamental y muy necesaria de hacer en este análisis a fondo. Analizando el tono de la obra, queda claro que la arrogancia nace de la necesidad de aplastar al otro para sentirse superior. Claro. El arrogante necesita que los demás sean pequeños para él parecer grande. Sin embargo, el mensaje de muestra tu virtud opera desde la abundancia, no desde la escasez. Habla de esencia, de verdad y de libertad. Brillar no significa cegar a los demás intencionadamente, significa simplemente encender tu propia lámpara y no taparla con una manta. Qué gran analogía. La auténtica modestia es un valor hermoso cuando surge de la humildad real, pero cuando esa llamada modestia se convierte en un autosabotaje sistemático, en un acto de mutilar el propio talento únicamente para gestionar las emociones frágiles de terceros, deja de ser una virtud. Y se convierte en una prisión. Se convierte en una prisión. La canción invita a salir de esa prisión, no a construirle una a los demás. Qué gran matiz. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto a nivel puramente práctico? Porque analizar la poesía y la psicología es fascinante, pero el verdadero poder de esta inmersión analítica reside en cómo este conocimiento reverbera en el día a día. Así es. Para nuestra audiencia, para quienes nos escuchan hoy, el mensaje de Muestra tu virtud es una invitación sumamente directa a auditar, por así decirlo, cómo nos comportamos en nuestros círculos más cercanos. Es un llamamiento a preguntarse de forma honesta en cuántas reuniones de trabajo me estoy guardando mi mejor idea por miedo a que un compañero veterano sienta amenazada su posición. O en cuántos encuentros con viejos amigos estoy restando importancia a un logro personal que me ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir, solo para no despertar envidias. Exactamente. Es un ejercicio de introspección indispensable que todo el mundo debería hacer periódicamente. Aplicar el mensaje de esta obra en el mundo real significa aprender a trazar un límite infranqueable entre nuestra luz y la sombra del otro. Significa asumir la responsabilidad de nuestro propio potencial. Y aceptar que no somos responsables de curar los complejos personales de los demás a costa de sacrificar nuestro propio desarrollo vital y profesional. Totalmente de acuerdo. Y para quienes sientan curiosidad, para quienes deseen escuchar esta pieza y experimentar por sí mismos ese ritmo inspirador del que hemos estado hablando, el texto fuente nos aporta un dato maravillosamente práctico. Un dato muy accesible, además. Sí. Este himno a la autenticidad, esta inyección de energía lírica creada por Arturo Viramontes Ramírez, no es un pergamino inalcanzable guardado en un cajón. Todo lo contrario. Está disponible públicamente en su propio canal de YouTube. Cualquiera puede buscarlo hoy mismo. Así es. Cualquiera puede buscar el usuario @ArturoVRAction. Así, todo seguido. ArturoVRAction. Y encontrar la canción allí mismo. Es casi un acto de justicia poética, que una obra que invita a no esconderse, a salir a la luz, esté tan fácilmente accesible para el público general. Ciertamente, el hecho de que la obra sea de tan fácil acceso refuerza su propósito central. Al democratizar el alcance de este mensaje, se multiplica exponencialmente su capacidad para actuar como un revulsivo social. Claro, deja de ser teoría para ser práctica. Se convierte en una herramienta pública, a disposición de cualquiera que necesite recordar, en un momento de duda o de debilidad frente a la presión grupal, que su talento no es una tara que deba disimularse. Sino un regalo. Un regalo que merece ser compartido con el mundo en su máxima expresión. Bueno, vamos a recapitular las claves de lo que hemos descubierto en este análisis a fondo, porque el viaje conceptual ha sido intenso y lleno de matices.
Hemos partido de la constatación de un hecho social bastante doloroso. La tendencia generalizada a encogernos. Eso es, reprimir nuestras habilidades para no detonar los complejos de nuestro propio entorno, ya sean familiares, maestros o compañeros. Hemos explorado en profundidad cómo esas dinámicas de mentalidad de cangrejo y la envidia intentan mantener un status quo basado en la mediocridad. ¿Y cómo superarlo? Por encima de todo, hemos desgranado cómo la obra Muestra tu virtud, de Arturo Viramontes Ramírez, se erige como el antídoto perfecto frente a esta inercia. Con metáforas poderosísimas. A través de la fuerza visual de ser fuego en la tormenta y la invitación directa a soltar la mochila o la carga de la opinión ajena, el autor nos ha entregado un recordatorio poético, directo y vibrante sobre la importancia vital de romper ese ciclo de represión, para abrazar una liberación emocional completa. Y a modo de conclusión, me gustaría subrayar que el mayor valor de analizar textos y obras culturales de esta naturaleza no radica únicamente en la apreciación estética de sus versos o de su música, sino en su profunda y urgente utilidad práctica. Aplicarlo a la vida real, vaya. Aprender a observar las dinámicas de nuestro propio entorno con este nivel de agudeza analítica nos permite identificar las relaciones tóxicas antes de que consuman nuestra energía. Así es. Nos otorga las herramientas intelectuales y emocionales para mirarnos al espejo cada mañana y negarnos rotundamente a ser la sombra proyectada por la inseguridad de quienes nos rodean. Y para dar ese paso, para negarse a ser sombra, hace falta tomar una decisión muy consciente, ¿verdad? Sin lugar a dudas, requiere determinación. Y de hecho, todo este recorrido analítico me lleva a plantear una última reflexión, una idea sobre la que me gustaría que quienes nos escuchan se detuvieran a pensar. Adelante con esa reflexión final. Si durante años e incluso siglos hemos asumido que apagar nuestra luz es un acto de cortesía social necesario para proteger los frágiles complejos de los demás, cabe preguntarse muy seriamente qué precio estamos pagando. A nivel colectivo, quieres decir. Sí. Qué incalculable nivel de progreso, de arte magistral y de descubrimientos transformadores nos estamos perdiendo como sociedad simplemente porque a alguien brillante le dio miedo brillar demasiado frente a las personas equivocadas. Es una pregunta que resuena con una fuerza abrumadora y que dejamos flotando en el aire para que nuestra audiencia pueda darle vueltas y reflexionar sobre su propio impacto en el mundo. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio de exploración detallada, desgranando letra a letra las implicaciones de reprimir o liberar el talento humano. Gracias inmensas por acompañarnos en esta inmersión analítica, por prestar oídos a las ideas, por cuestionar lo establecido y por tener la curiosidad siempre despierta. Hasta la próxima entrega, y ojalá esta charla sirva como invitación para no dejar de buscar nunca la luz propia.